después nos quede un registro para todos. Bueno, les agradezco enormemente que se hayan podido sumar a esta iniciativa. Le agradezco a Jorge y a Marcelo, digamos que, bueno, han acompañado desde el Consejo Consultivo. Bueno, Miguel Vicente, más o menos ustedes lo conocen, porque, bueno, les he pasado un poco los antecedentes. Es una persona que tiene una trayectoria más que significativa en el mundo académico. Fue profesor titular en su momento tanto en la materia de administración como posteriormente en comercialización en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tiene más de 10 libros escritos. Tiene también un recorrido, bueno, ahí fue también vicedecano en un periodo determinado. Tiene un recorrido profesional también más que interesante. Yo lo volví a reencontrar después de un tiempo a través de los consejos profesionales. De hecho, hace poco él dio una charla en el Consejo de Tucumán, una charla que la viene dando en otros consejos de la Argentina, que precisamente tiene que ver con los licenciados en administración. En esa charla, él nos planteó un poco el campo de oportunidades que se visualizan para los egresados de la carrera nuestra, ¿sí? A raíz de eso, conversando después, dijimos qué posibilidades había que, tomando un poco ese núcleo de esa charla, más lo que nosotros estamos produciendo como facultad, yo le acerqué, y él tuvo la generosidad de pegarle una leída a nuestro plan de estudio, pudiéramos tener esta reunión de discusión, ¿sí? Si bien obviamente él va a hacer algún desarrollo, la idea que yo le pedí que fuera un desarrollo mínimo y que en realidad conversáramos más, ¿sí? Por ende, ¿qué les pediría a todos? Obviamente que en este momento mantengamos un poco los micrófonos apagados, pero después, en cualquier instancia que ustedes lo consideren, pueden encenderlo y conversar con Miguel y preguntarle lo que ustedes consideren pertinente, porque la idea es que efectivamente esta se convierta en una reunión de discusión o una reunión de diálogo, digamos. La palabra discusión suena a veces un poco más fuerte. Que podamos compartir ideas, que podamos, bueno, ayudarnos a pensar, como de alguna manera también Marcelo tiró esa línea de esa idea. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en nuestra casa. Bueno, y la verdad que a mí, si a vos te parece, me gustaría comenzar preguntándote un poco si pudieras resumirnos así en breves minutos esa charla que diste en el Consejo de Tucumán y en otros consejos. Me parece que es un buen punto de partida esto de empezar viendo un poco cuáles son las oportunidades que vos visualizas que tienen los licenciados en administración en el mercado laboral de Argentina. En primer lugar, quiero agradecerles a vos, Víctor, y a todos los colegas que están acá participando la oportunidad que me dan. Aunque sea en este contexto virtual, bueno, pero es lindo siempre estar en contacto con la gente de esa hermosa provincia. Así que, bueno, muchas gracias por permitirme participar y acompañarlos. Yo lo que vengo planteando en estas charlas es, por un lado, que me parece que hay a nivel de visibilidad en la sociedad, hay una ausencia importante de protagonismo de la profesión. O sea, en muchos ámbitos, por ejemplo, en las pymes, por dar un ejemplo, en otros lugares en la administración pública, no está muy claro hacia afuera cuáles son las competencias, cuál es el rol, qué es lo que puede aportar un licenciado en administración. Y hay otras profesiones que son mucho más agresivas que nosotros. Y pongo un ejemplo. Hace 2 años, o 3, 2 años y medio, se modificó el código y el protocolo en empresa de familia ahora tiene valor legal. Yo no escuché a nadie de nuestra profesión, ni contadores ni licenciados, que salieran a buscar ocupar ese lugar, como profesionales que tienen una competencia para trabajar en la búsqueda de los consensos para incorporar a los sucesores en la dirección y gestión de empresas de familia. Y pensemos que el mayor número de empresas que hay en el país son empresas pymes, y de las empresas pymes, no me quiero quedar corto, pero entre el 80 y el 90% son empresas de familia. Y la verdad, que lo que yo voy viendo en la práctica profesional, ya hace unos años que trabajo en ese tema, es que la mayoría de las empresas de familia no están abordando todo el proceso con alguna rigurosidad para incorporar a los sucesores en la dirección y gestión. En algunos casos por miedo, en otros casos por desconocer las técnicas, en otros casos por no querer abordar un problema complejo. Ahora, los abogados salieron enseguida tocando pito para ocupar ese espacio. Yo estuve en un congreso que me invitaron en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, apenas se modificó el código,
eran todos abogados los que habían invitado a exponer. Yo era el único que no era abogado. Y en algún momento llegué a escuchar que ahora que se había reformado el código estaba resuelto el tema de la dirección de empresas de familia. Lo cual es una barbaridad, porque para llegar al protocolo primero tiene que haber una serie de discusiones y de consensos, o sea, el nuevo rol del fundador, las competencias de los asesores, y etcétera. Por lo cual, como no quise polemizar con nadie, no di la conferencia. Inventé una excusa y no di la conferencia. Después, en otros casos he visto otro tipo de profesionales que también abordan ese tema. Y esto pasa con muchos temas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Hay otras profesiones que son más agresivas en cuanto a buscar el campo de trabajo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con calidad, con procesos de calidad. Los ingenieros nos llevan una gran delantera, los ingenieros enseguida se suman. En los temas de recursos humanos, los sociólogos son mucho más agresivos que nosotros, hasta los abogados. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer un trabajo para dar visibilidad, para concientizar a los propios graduados acerca de todos los distintos campos de oportunidades que hay. Y a la sociedad en cuanto a las cosas que se pueden hacer. Charlábamos con Víctor el otro día, ahora que salió la resolución sobre el tema del plan de negocios en el Consejo Profesional. Pero no alcanza con la resolución. Hay que ir a distintos ámbitos a plantear que esto existe, que es una tarea que pueden realizar los licenciados en administración. Por ejemplo, hay que ir al Banco Central, hay que ir a las 3 cámaras de bancos a plantear que esta herramienta está disponible, que sería bueno convencerlos de que la soliciten cuando esto sea conveniente, y etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchísimos campos de ejercicio profesional que los profesionales no están ocupando, o por lo menos no están ocupando con las grandes oportunidades que hay. Y esto así como algunos simples ejemplos. Ahora, lo que sí creo fervientemente es que esta desgraciada crisis que estamos viviendo es una desgraciada crisis. Y además se superponen varias crisis, son varias crisis que se solapan. El COVID por un lado, con todo lo que significa el encierro, con todo lo que provoca en la actividad económica, pero también la propia crisis económica, hay una crisis social importante. Entonces, se van sin hacer juicio de valor sobre el gobierno ni ningún gobierno. Es decir, la realidad nos muestra que hay por lo menos 3 crisis y que se están superponiendo, solapando, que es la crisis social, producto de la pandemia, o que se agrava por la pandemia, por decirlo de alguna manera, la crisis propia que provoca el encierro, y además la crisis económica. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran campo de oportunidades para los licenciados, que es en poder leer el escenario, poder leer a ver qué propuestas, qué ámbitos pueden ocupar, porque este es un escenario inédito. Para los licenciados en administración, en mi opinión, este es un escenario inédito. No va a haber otra oportunidad como esta para salir a buscar cómo insertarse en los distintos ámbitos de la sociedad. ¿Por qué? Y porque todas las organizaciones públicas, privadas, las ONG, están en este momento sometidas a un alto estrés. Y bueno, el rol fundamental de una licenciado en administración, sea en relación de dependencia o en tarea de dirección, ¿cuál es? Es colaborar con ideas, con propuestas, asistir, ayudar a este proceso de adaptación o de cambio que tienen que encarar todo tipo de organizaciones, incluido el propio Estado. Y pongamos un tema, todo lo que tiene que ver con gestión de personas, que nosotros solemos llamarlo administración de recursos humanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Y a partir de un ejemplo, el teletrabajo, el home office, está generando serias consecuencias, el uso indiscriminado, el uso intensivo sin tomar ciertas precauciones, sin hacerlo bajo ciertas condiciones, está generando serios problemas de motivación, de trabajo en equipo, de estrés. Yo recientemente escribí un artículo que le mandé a Víctor sobre el burnout, o sea, cómo tratar de contener o prevenir las consecuencias del burnout. Bueno, esto es trabajo de una licenciado en administración, a ver cómo puede ayudar como una técnica de gestión de personas o de recursos humanos a organizar bien, de la mejor manera posible, el tema del teletrabajo. Lo mismo ocurre para dar ejemplos sueltos, ¿no? Pero con estos ejemplos que doy, lo único que pretendo es tratar de demostrar que este escenario es inédito para generar oportunidades de trabajo para los licenciados en administración, en cualquiera de los ámbitos. Miguel. Sí. Bueno,
¿Qué opinas vos de lo que del rol que están cumpliendo, digamos, desarrollando las universidades en este contexto? Pensando siempre en las facultades, obviamente, de ciencias económicas, más que nada, digamos que es de donde surgen los licenciados en administración. ¿Vos crees que están teniendo una lectura similar a la que vos estás viendo? ¿Qué es lo que vos estás pudiendo observar, no sé, en Buenos Aires, en la UBA en particular, en La Plata, en la UNER, digamos, en Entre Ríos, donde vos estás también cercano, digamos? ¿Qué es lo que vos estás pudiendo observar al respecto? Yo creo que en el ámbito universitario, primero hacer una aclaración, que omitía solo al principio, les pido disculpas. Yo todo lo que opino, todo lo que pienso, todo lo que comparto está muy sesgado por el trabajo de campo. Si ustedes me dicen, yo puedo estar 60, 70% sesgado por el ejercicio profesional propiamente dicho en el campo y el resto 30, 40% por la vida académica, sin perjuicio de lo que dijo David. He desempeñado diversos cargos, tanto de gestión como académicos, pero la verdad es que yo lo único que puedo aportar, o lo más que puedo aportar, es del ejercicio profesional. Desde el ejercicio profesional, yo creo que, por un lado, comparto la filosofía de los planteos que se hacen en la universidad en cuanto a que la facultad te forma, pero no te enseña a vender. Cosa que en otras profesiones no hace falta, porque todos saben para qué necesitan la firma de un contador. Todos saben para qué necesitan la firma de un abogado. Todos saben para qué necesitan la firma de un médico. Ahora, no mucha gente sabe para qué necesita la firma de un licenciado en administración. Entonces, yo creo, pasándolo en limpio, creo que las facultades, desde un punto de vista, está bien que no trabajen sobre el futuro profesional para darle herramientas para que puedan tener más visibilidad y generar oportunidades. Pero esto es una dificultad. Esto, en cuanto al ejercicio profesional, es una verdadera dificultad. Porque los profesionales, lo que yo he visto en casos de muchas facultades, es, se reciben y dicen, ¿y ahora cómo hago para conseguir clientes? Pregunta que puede hacer el contador, pero es más fácil que encuentre una respuesta. Se la puede hacer un abogado y es más fácil que encuentre una respuesta. Esto, por un lado. Y por otro lado, creo que la otra cosa, si las facultades toman la decisión de darle mayor visibilidad a la carrera, tendrían que armar actividades y convocar a las cámaras de empresarios, a los gobiernos, tanto nacional, provincial, para plantear temáticas que se pueden abordar desde la visión de un licenciado en administración. Yo creo que esto falta. Y creo que también faltan los consejos profesionales. El consejo profesional mismo tiene mucho más espacio, todo lo que tiene que ver con los contadores, que lo que tiene que ver con licenciado en administración. Entonces, si ustedes me permiten poner un título, yo diría que hace falta mayor proactividad, que hace falta mayor agresividad. Hay montones de oportunidades, pero nadie va a venir a tocar el timbre si no lo vamos a tocar nosotros. Si no salimos a golpear la puerta, no nos van a llamar. No sé, Víctor, si esto responde a tu pregunta. No, no, sí, claramente responde mi pregunta, sí, gracias. Y después, creo que el gran desafío que tienen hoy las facultades, creo que hoy, hablando de la Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de licenciado en Administración en particular, creo que el gran desafío que tienen hoy las facultades es cómo generar espacios. Hablar de una reforma del plan de estudios siempre es un tema muy difícil, complejo. En cualquier facultad reformar un plan de estudios es todo un tema y lleva años. Ahora, tal vez el gran desafío sea cómo adaptar los contenidos de algunas asignaturas a la nueva realidad que estamos viviendo, porque esta nueva realidad no es una realidad específica y peculiar de la Argentina. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos pensar a nivel de distintas asignaturas cómo articular conceptos, técnicas, herramientas que tienen que ver con los tres ejes que yo creo que es el trabajo en el campo requiere el desarrollo de habilidades. Y las habilidades hay habilidades conceptuales, hay habilidades humanas y hay habilidades técnicas. Y la única forma de ayudarlo al profesional es, por un lado, trabajar en el plano teórico, con las nuevas teorías, con todos los desarrollos que se van generando, pero luego también trabajar en el plano práctico. Nosotros, en la reforma que hicimos en el plan de estudios en la UNER, que fue el último en el que trabajé, en todas las materias técnicas pusimos el 30% de las horas para trabajo de campo. No trabajos prácticos, porque a veces el trabajo práctico es un desarrollo teórico que partió de alguna realidad, pero
Yo lo que digo es trabajar en el campo realmente. En las materias técnicas, generar oportunidades para aplicar los conceptos en el campo concreto. Entonces, hay habilidades conceptuales, hay habilidades humanas, hay habilidades técnicas. Y ver de qué manera, sin generar una reforma del plan de estudios, insisto, a veces si es necesario habrá que hacerlo, pero a veces sin generar una reforma del plan de estudios, esto es lo que nos tocó hacer mucho en la UBA. Si hay un lugar donde es difícil cambiar un plan de estudios, es la UBA. Ahí, Miguel, Sí, te puedo hacer una consulta en el mismo tema que estás como exponiendo. sí, lo que Ahí quieras. en tu experiencia, bueno, nosotros, nuestro plan de estudio, del último, el 2014, incorporamos práctica profesional. Sí. Y justamente ya hace 4 años, justo estamos haciendo un trabajo de relevamiento de cómo fue la experiencia. Y la consulta es, en tu experiencia en las universidades de Argentina, ¿pudiste comprobar, o en la UBA o en la UNER, ustedes tienen práctica profesional, así un espacio concreto, o está como diseminado, como acabas de decir, en espacios de 30% de trabajo de campo? En UNER es así, un 30% de las materias técnicas, además de que existen las materias que tienen que ver con el ejercicio profesional, pero en la UBA es más difícil porque están los seminarios de aplicación profesional, que en general están a cargo de profesores que son ya consultos, eméritos, profesores jubilados, pero digamos, yo hago una aclaración previamente. Cambiar un plan de estudios en la UBA es meterse en la selva y que se peleen todos, los leones, los tigres, no sé, cuánto tipo de fiera de suelta. Es terrible. Entonces, la solución que siempre se encontró es cambiemos contenido dentro de materias y tratemos de ayornar los nuevos problemas, pero siempre más o menos dentro del mismo plan de estudio, porque, insisto, cambiarlo ahí. Ahora, tanto en Rosario, que me tocó hace unos años, como en la UNER, lo que hicimos sí fue cambiar el plan de estudios y ayornarlo con una estructura diferente, tanto a veces en algunas materias y a veces en contenido de materia. Por ejemplo, si yo tengo que tomar la materia comercialización, y hoy tengo que hablar de marketing digital, tengo que hablar de cómo se enfocan los negocios en B2B, en B2C, o de empresa a empresa, o de empresa directamente al cliente. Y la verdad que si yo voy a hablar de marketing digital y si hablo cómo modificar un enfoque de una empresa B2B a B2C, lo tengo que hacer en el campo. Lo tengo que hacer en el campo. Y con una velocidad para aprender y para desaprender, que no nos da mucho tiempo para pensar. Yo creo que uno de los desafíos, que enfrentamos en este momento como docentes es con qué velocidad desaprendemos algunos conceptos y aprendemos algunos nuevos. Que la sociedad nos requiere hoy a nosotros si trabajamos en consultoría, pero se lo va a requerir a los alumnos. Por ejemplo, si un graduado hoy tiene que salir a hacer en una pyme, o una empresa mediana que no sea grande, las grandes tienen otros recursos, otro soporte. ¿Qué metodología de planeamiento va a usar? Muy probablemente en este escenario va a haber limitada la aplicación de la metodología que enseñamos en la facultad, salvo que estemos enseñando lo que se llama metodologías ágiles. Yo digo, sin cambiar el plan de estudio. Bueno, hoy tenemos que hablar de metodologías ágiles. Entonces, Scrum, Smart, la que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo y hay que hacer las cosas en forma no demasiado complicada. Mismo si vamos a ver a un empresario pyme. Vemos el caso del plan de negocio, insisto, la RT nueva que salió. Y no la estoy cuestionando. Digo, si yo voy a oír a un empresario para que desarrolle con la metodología que está prevista el plan de negocios, es muy difícil que lo haga. Es muy difícil que lo haga. Pero lo que tengo que tener es la capacidad de adaptación para poder hacer el plan de negocios con un esquema tal vez más limitado, de más corto plazo, pero que le sirva al empresario. Entonces me parece que el gran desafío que tenemos hoy es, en algunas materias, adaptar los contenidos incorporando las nuevas herramientas. Yo no digo que las demás no se van a aplicar nunca más. Por supuesto que se van a volver a aplicar porque en algún momento se va a recuperar un orden nuevo que va a ser una mezcla de lo anterior y una mezcla de lo nuevo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Ahora, mientras tanto, en todo lo que tiene que ver con planeamiento es metodologías ágiles, rápidas. Y esto lo tenemos que enseñar en el aula. Lo tenemos que enseñar en el aula. O lo tenemos que hacer complementariamente. No sé cómo hacerlo.
Entonces, hay habilidades que son técnicas, otras que son humanas y otras que son conceptuales. En lo conceptual, ahí también creo que tenemos que incorporar cosas. Uno es una clara comprensión de este nuevo mundo que vivimos. Un mundo que pongamos la sigla que ustedes quieran, VICA, BUCA, como sea. Pero tenemos que enseñar a cómo moverse, ayudarlos a aprender cómo moverse en escenarios que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. O sea, muchas veces te decimos, ¿y qué metodología aplico? Y la única metodología que puedes aplicar es primero entender cómo está funcionando el mundo ahora, y después ver cómo adaptar las herramientas que te dimos en la facultad a este mundo. ¿Cómo lo adaptás ahí? Yo creo que un gran desafío que tenemos es el tratar de desaprender. Yo no voy a decir desaprender porque seguramente lo voy a confundir y creo que yo digo que no sirve lo que estamos enseñando. Lo que digo es, algunas cosas hay que ponerlas en el freezer para adaptarlas a este nuevo contexto. Y cuando volvamos a una nueva normalidad, volveremos con la vieja metodología. Lo mismo tiene que ver con diagnóstico. Hoy, muchas empresas, insisto, tanto públicas, privadas, están enfrentadas al proceso de subsistencia. Primero sobrevivir y después crecer, salvo aquellos pocos privilegiados que aún en este escenario han logrado crecer. La mayoría están tratando de sobrevivir, entonces tenemos que tener metodologías ágiles de diagnóstico. Metodologías ágiles de diagnóstico para ver cómo podemos ayudar a generar o planes de cambio o planes de adaptación, tanto en el portafolio de productos, en el funcionamiento de la estructura, en los sistemas de información, en lo que a ustedes se les ocurre. Les pongo un ejemplo cortito. A mí me gusta por ahí, como vengo sesgado del campo, poner algunos ejemplos. Una cliente de Rosario cuando vino la pandemia, se cerró todo, obviamente tiene locales de venta de zapatos calzado para damas, dos locales en shopping. Y la verdad que empezaste a vender en forma digital, marketing digital, y le estaba yendo bárbaro. Y me dice, Miguel, ¿sabés que estoy pensando en dejar los locales en los shopping? Porque me está yendo tan bien con el marketing digital. Digo, ¿por qué no esperás un poco? Porque si en algún momento se vuelven a abrir ciertas actividades, la gente va a volver a ir a los shopping, va a salir a caminar, va a salir a pasear, y te van a volver a comprar en el shopping. Bueno, dicho y hecho. Está bien que ahora Rosario se fue al diablo, ¿no? Se le fue la mano en salir. Pero dicho y hecho, abrieron un poco las compuertas ahí en Rosario, y la gente volvió a los shopping. Entonces, este cliente me decía, menos mal que no empecé a negociar para cerrar los shopping. Y bueno, ¿cuánto de esto va a durar? No sabemos. Ahora, ¿quién es el profesional que está capacitado para ayudarlo a pensar en esto? Si le conviene pasar todo a marketing digital o probar, esperar un poquito, profundizar ahora en marketing digital y después, bueno, verá una vez que se liberen, porque en algún momento se van a liberar las actividades, tenemos que estar seguros que esta pandemia va a pasar. Bueno, ¿cómo hacer? O sea, lo que estoy dando con estos ejemplos es que el profesional que está mejor preparado para ayudar a pensar a un empresario, a un dirigente de un ente público, es el licenciado en administración. Pero primero tiene que entender cuál es el mundo en el que estamos viendo y cuáles son las cosas que hay que cambiar o adaptar rápidamente. Entonces, yo sí miré el plan de estudio de ustedes, pero no entré en el detalle de las materias, de las asignaturas. Pero, por ejemplo, yo no sé cuál es el peso que tiene esto de enseñar técnicas de diagnóstico y enseñar técnicas de diagnóstico rápido. Enseñar técnicas para diseñar e implementar procesos de cambio organizacional. Entonces, me parece que este es el gran desafío hoy. O sea, pensar qué herramientas podemos dar que puedan ser metodologías ágiles, que le van a servir ahora para este contexto, pero también le van a servir más adelante. Porque a mí yo lo que aprendí de este escenario es que estas metodologías ágiles, por ejemplo, yo en mi caso, si lo hubiera conocido antes, lo hubiera podido aplicar en muchos casos en los cuales las otras metodologías que enseñamos en la facultad no las pude aplicar. Porque las otras metodologías por ahí requieren un grado de sofisticación, un grado de información, un grado de dedicación de tiempo, que muchas veces el empresario no tiene y el dirigente público también. Entonces, si trabajamos sobre los dos planos, seguramente vamos a ser más eficaces. Bueno, pero esta es una opinión personal, no significa que ustedes tengan que compartirla. No, me gustaría, bueno, que digan un poco lo que piensan ahora de esto que estuve planteando. Hay algunos temas más, pero por ahí me gustaría más dialogar. Miguel. Sí, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aprovecho también para saludar al resto de los colegas.
He escuchado atentamente lo que vos planteabas y noto como dos cuestiones que son de alguna manera complementarias. Una tiene que ver con el posicionamiento de la profesión de licenciado en administración en el mercado laboral, por ponerle un título, digamos. Que eso es lo que vos hablabas respecto de cómo a nivel de consejos profesionales y de organizaciones, digamos, se tiene que hacer para de alguna manera reposicionar la profesión nuestra en cada uno de los campos laborales, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con el posicionamiento que los mismos egresados, ¿sí? O los mismos profesionales hacen en su desempeño laboral en cada una de las organizaciones donde les toca participar. Eso por un lado. Y después lo otro tiene que ver con la formación que, por lo que entiendo, apunta más hacia las habilidades blandas, no tanto hacia las cuestiones duras o técnicas de los contenidos que nosotros tenemos dentro de los planes de estudio de las materias. No sé si es así la mirada o por ahí no interpreté bien lo que vos querías transmitir. Sí, lo interpretaste bien. Yo, si me permitiste, hago un solo comentario. A mí no me gusta eso de hablar de habilidades blandas y habilidades duras. Para mí son todas habilidades. Lo blando es un título que le pusieron algunos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pido disculpas si alguno no está de acuerdo. Pero a mí eso de las habilidades blandas no me gusta, porque son todas blandas. Son todas blandas. Las duras son blandas y las blandas son blandas. O sea que hay conceptos, son conceptos. Entonces, hay algunos conceptos. Sí, lo leíste bien lo que dije. Yo creo que hay muchos temas que hoy trabajar e incorporar, que hasta ahora tal vez eran simples puntos en un programa, tal vez eran un simple punto en un programa, no sé, un tema en un programa, pero a mí me parece que hay algunas cosas que son importantes. En este contexto, por ejemplo, lo que tiene que ver con gestión de personas y con dirección de personas, todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Esto es un tema que hoy es un tema caliente, es un tema caliente. Yo estoy asesorando a algunas empresas donde el problema que tienen es un problema de liderazgo, y un problema de liderazgo del dueño, que está estresado por este escenario y tal vez no sabe bien cómo moverse. Entonces, de pronto, si nosotros le damos muchas herramientas en la formación para trabajar el tema de liderazgo, el tema comunicación, casi ninguna profesión, no solo aquí sí, por ahí se van a enojar mucho con algunos conmigo, ¿no? Pero no solo el licenciado en administración, el contador, el abogado, el médico, el ingeniero, son muy pocos los profesionales que en la formación universitaria se trabaja el tema de la comunicación. La comunicación en cuanto a cómo comunicarse. Nosotros manejamos un lenguaje técnico y el que está del otro lado muchas veces no maneja nuestro mismo lenguaje técnico. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo ayudamos a la gente que tiene dentro de una organización pública o privada diferentes códigos para que se comuniquen? Todo el tema comunicación hoy es un tema caliente. Y hay otro tema que es muy importante en todo lo que tiene que ver con gestión de personas. Es la convivencia entre las distintas generaciones. Hoy dicen que está entrando al mercado la generación Z. Y la generación Z, por decirlo de alguna manera, es muy diferente a la generación Y, son muy diferentes a la generación X. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar herramientas, espacios, para ver cómo facilitamos la convivencia entre esas distintas generaciones. Entonces, hay muchísimos temas. El tema de negociación, tema de negociaciones. Tal vez en alguna materia sea un punto, pero hoy, en un escenario de este tipo que hay conflictos por todos lados, los empresarios tienen conflicto con los proveedores, con los clientes, con los distribuidores, el Estado tiene conflicto con los distintos actores, con los distintos grupos sociales, con los grupos empresarios. Entonces, una competencia, una habilidad importante en este momento es saber negociar y saber ayudar a que se encaren negociaciones efectivas. Todo lo que tiene que ver con la gestión de conflictos. Y negociación va vinculado y enganchado con la administración de conflictos. Entonces, en esos temas, negociación y gestión de conflictos, si nosotros no lo tenemos claro, ¿van a llamar a un abogado o van a llamar a un sociólogo? Que a los ojos del empresario o del directivo tienen la misma competencia. O sea, hay muchas zonas grises a la hora del ejercicio profesional. Eso es lo que yo veo en el trabajo de campo. Entonces, por ahí usted me dice, bueno, son temas blandos. Para mí yo no sé si son temas blandos o duros, pero para mí son temas de trabajo, son habilidades que hay que tener. Temas de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión de conflictos, negociación.
desde el punto de vista de las duras o las técnicas, todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo lo que tiene que ver con redes, todo lo que tiene que ver con digitalización, todo lo que tiene que ver con la competitividad. Yo, cuando me tocó presentar mi tesis de doctorado, en aquel momento elegí competitividad empresaria. Y la verdad, para sorpresa mía, yo elegí competitividad porque era un tema del que venía trabajando con los clientes. Y para sorpresa mía, incluso tuve un altercado con uno de los jurados, que después, como era una persona de bien, se subsanó, pues yo no lograba hacerle entender que nadie había escrito sobre competitividad empresaria. Nadie había escrito sobre competitividad. Sí se había escrito sobre competencia. Porter escribió sobre competencias, Kotler escribió sobre competencias, pero sobre una metodología de diagnóstico de la competitividad empresaria nadie había escrito. Y yo, bueno, vi un hueco ahí, armé mi tesis y se la presenté sobre eso. Entonces, uno de los jurados cuestionó que no había hecho mucho aporte bibliográfico. Entonces, bueno, después le tuve que decir, y tuve que escribir un complemento que era, Drager de esto no habla, Kotler de esto no habla. Entonces cité todos los principales actores diciendo de qué hablaban, pero que de eso no hablaban. Bueno, ahí lo zanjamos amistosamente porque era una persona de bien. Pero, insisto, todo el tema de competitividad empresaria, que no es lo mismo que estudiar un mercado competitivo ni la competencia, son dos cosas diferentes. Entonces, creo que hay muchos temas que son conceptuales sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar para poder ayudar al profesional a que aproveche las oportunidades que se presentan y para realmente poder ser útil a las demandas tanto del sector público como privado. Otro tema, por ejemplo, hoy, un tema importantísimo, hay mucha gente desempleada. No soy original de decir esto. Hay mucha gente desempleada, pero al mismo tiempo hay muchos cambios en los hábitos de los consumidores. Por ejemplo, yo, junto con otros colegas, ahora estamos utilizando una terminología que se llama segumidor. No tema de decir ustedes son los fantoches, porque mira, siempre buscan nombre de fantasía. Pero en realidad el concepto de segumidor tiene que ver con que en este nuevo escenario, donde mucha gente ha perdido el ingreso, mucha gente vio reducido su ingreso, esta nueva categoría de segumidor significa que hoy, tanto empresas como individuos, salvo aquellos que no vieron afectado su poder adquisitivo, son pocos, el consumidor, tanto personas físicas como empresas, buscan la seguridad. ¿Qué seguridad? Que realmente necesitan el producto o servicio que están comprando y que pagan el mejor precio posible. O el menor o el mejor precio. Entonces, todo este tema de segumidor, que busca pagar el mejor precio del menor precio y que busca sobre lo que sirve, genera una gran oportunidad para los emprendedores. Una gran oportunidad para los emprendedores para buscar nuevos productos y servicios para aquellos que quieren gastar solamente lo que es imprescindible, que quieren consumir solo lo que es imprescindible y pagar el mejor precio posible. El campo para los emprendedores es impresionante. ¿Quién mejor que el licenciado en administración para ayudar a un emprendedor a ver cómo organizar la idea que tiene? Claro, seguramente la mayoría de los emprendedores no tienen fondos para pagarle al profesional para que les ayude a armar el plan. Pero bueno, otra habilidad que tiene, otra competencia que puede tener el profesional es ayudar a ver a dónde recurrir, que hay subsidios, que hay préstamos, que hay montones de oportunidades donde conseguir fondos para ayudar al emprendedor. Hay subsidios y préstamos a nivel de organismos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de algunos gobiernos municipales y también de muchas grandes empresas. Hay grandes empresas que tienen áreas que están dispuestas a financiar, a ayudar a emprendedores. Ahora, el emprendedor no lo sabe esto. Entonces, ¿quién mejor que un licenciado en decirle, bueno, mira, a ver cuál es tu proyecto? Vamos a esperar. Vamos a ver. Yo te voy a ayudar a buscar a ver dónde puede haber y te ayudo a presentar la propuesta. Y tal vez será un trabajo a riesgo, Si sale la financiación, cobrará, y si no sale, no cobrará, no sé. Habrá que ver. En otros casos, ayudarlo al emprendedor a pensar cómo asociarse con otra gente, cómo asociarse con alguien o con un proveedor que le pueda, lo quiera acompañar con el financiamiento de las materias primas o las mercaderías, o con alguien que llegue al canal de distribución. El profesional licenciado en administración sabe pensar estratégicamente en un negocio. Bueno, eso es lo que puede volcar para ayudar a un emprendedor. Yo creo que otro escenario como este no creo que vaya a haber, sinceramente. Este es el mejor escenario y
Este escenario es como un tren que pasa carreteando por la vía frente a una estación. Pasa carreteando despacito. Te subís al tren o te quedás abajo. Si querés que el tren pare, el tren no va a parar. Entonces te subís al tren y si vas arriba del tren o te quedas abajo y el tren se va yendo. O sea, este escenario es un escenario impresionante. Miguel, no sé, sí. a ver, aprovecho para hacerte una consulta en función de lo que estás señalando, ¿no? Primero, quiero marcar, digamos, de que estoy en un 100% de acuerdo con lo que vos estás planteando. Sin embargo, visualizo en muchas de las palabras que vos estás transmitiendo como una cuestión más de carácter o de índole personal, ¿no? O sea, es la persona el que decide tener esta proactividad o no y quien va buscando las oportunidades, ¿sí? Lo cual obviamente también debe ser así, digamos, ¿no? O sea, uno creo que tiene que tratar de predicar con el ejemplo en el sentido de que si uno va a asesorar a determinadas organizaciones, en lo público o en lo privado, debería comenzar por casa, por uno mismo, ¿no? Visualizarse a uno mismo como emprendedor, como hacedor, animarse a correr riesgo. Pero bueno, pero está en el terreno todavía de lo individual. Te comento esto porque quiero llevarte a la siguiente consulta. Acá básicamente tenemos como dos grandes instituciones, vos lo planteaste, por un lado están las universidades que somos las que generamos el primer recorrido en el futuro profesional, la que los nutrimos de conocimientos, la que eventualmente pueden hacer alguna práctica, pero después sale a la realidad. Y cuando sale a la realidad, se choca con estas cosas y eventualmente puede o no una persona matricularse e incorporarse a un consejo profesional. Hoy la realidad muestra que en profesiones como las nuestras, la tasa de matriculación en los consejos profesionales es muy baja, por no decir nula. Es mucho más frecuente en otro tipo de carreras, como el caso de la medicina, como el caso de la abogacía, como el mismo caso de los contadores. Desde tu óptica, dos preguntas. Una, a los licenciados en administración, ¿les es conveniente o no matricularse? ¿Qué valor le puede dar? Y segundo, ¿vos visualizas alguna actividad conjunta entre universidad y consejos profesionales? ¿Cómo deberían complementarse si hubiera un espacio para eso? Sí, primero, viene muy bien tu intervención, porque me hizo pensar algo que yo omití. Yo creo que una de las cosas también que tenemos que incorporar en la docencia universitaria es trabajar con los futuros egresados de cualquier carrera, de todas las carreras, en lo que se llama la dimensión actitudinal. Esto es muy importante. Hay dos dimensiones en el ejercicio profesional. Uno es lo actitudinal y otro es lo conceptual. La facultad trabaja mucho más en lo conceptual que en lo actitudinal. Más allá de que haya algunas actualizaciones que haya que hacer, incorporar algunas cosas, pero la facultad trabaja más en el plano conceptual. Lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, trabajar también en el plano actitudinal de los futuros egresados. Y lo actitudinal tiene que ver, me parece, con entender el mundo, entender los cambios, saber cómo buscar las oportunidades, saber cómo leer el contexto y saber cómo aplicar las técnicas. O sea, la verdad que el trabajo, la oportunidad de trabajo de un futuro profesional pasa por lo conceptual, que la facultad se lo dio, pero por lo actitudinal, que yo tengo dudas que la facultad se lo dé, no la de ustedes, de todas. Yo te digo, la UBA sobre eso no trabaja, por ejemplo, para plantearlo, para hacer una autocrítica. Entonces, yo creo que lo actitudinal se puede trabajar, sobre todo en las materias técnicas, haciéndolo desarrollarse en el trabajo de campo, en situaciones reales, porque ahí es donde despertás el protagonismo, las ganas y las cosas. Y después, lo que decís del rol de la universidad de consejo, sí, yo comparto totalmente lo que decís, deberían trabajar juntos, pero muchas veces hay, por lo menos es mi experiencia, ¿no? En el consejo de la capital, de la ciudad de Buenos Aires y en otros. El consejo va por un lado y la facultad va por otro. Me ha tocado no voy a decir el lugar porque no sería ético, ¿no? Pero en una provincia que di una charla hace poquito en el consejo profesional, yo quería sumar a gente de la facultad, que también los conozco, me dijeron, no, porque los del consejo cuando sacaron la resolución del plan de negocio se cortaron solos y no nos consultaron. O sea, yo veo que hay un cierto celo, y esto es, no sé cómo será en Tucumán, digamos, pero en la mayoría de las localidades hay mucho celo, la facultad en cuidar su espacio y el consejo profesional en cuidar su espacio. Lo ideal sería que trabajaran juntos, por supuesto.
Y es más, que hasta que se complementen también, y ahí se choca con otro tipo de interés, hasta que se comprometan en la actualización posterior del profesional, que trabajen junto a la facultad y el consejo profesional en lo que es la permanente actualización posterior a graduarse. Tu pregunta, Sila, ¿en qué lo puede ver la matrícula? Y a mí me parece que estar matriculado, primero para que se matriculen más, hay que darle más protagonismo, tiene que haber más espacio con actividades que los convoquen, que les resulten de utilidad. O sea, el profesional, si no está obligado a matricularse como el contador, para que le certifiquen la firma, y va a dudar para matricularse, salvo que el consejo le ofrezca muchas actividades que a él le resulten de utilidad. Entonces, ¿para qué le sirve a un profesional matricularse? Primero, hay que sacar resoluciones técnicas. Las resoluciones técnicas ayudan porque jerarquizan la profesión. Entonces, si se van sacando nuevas resoluciones técnicas, como la de plan de negocios, más allá, y si en todos los casos es aplicable y no, pero las resoluciones jerarquizan la profesión. El matriculado jerarquiza la profesión. Jerarquiza cuando uno dice matrícula tal, este es un profesional que está matriculado. El abogado pone la matrícula, el médico pone la matrícula, el contador pone la matrícula. ¿Y por qué el licenciado no la pone? Yo diría que hasta es una herramienta de posicionamiento de la profesión. Para mí la matrícula ayuda. Ahora, claro, me decís, bueno, pues tiene un costo, justamente. Entonces, como tiene un costo, por un lado los consejos deberían tal vez generar una matrícula diferencial para los nuevos licenciados que se incorporen y además generar actividades para que encuentren un ámbito donde desarrollarse. No sé si respondí lo que me preguntaste, Víctor. No, está bien, gracias. Disculpen, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo quería comentar una opinión mía respecto al tema justo que estamos hablando de universidades y consejos profesionales. De hecho, yo tengo casi 20 años de dirigente del Consejo de Tucumán y en diferentes cargos de gestión y, bueno, acompañando también como licenciado. Y yo siempre he creído un poco a la inversa de lo que los consejos quieren hacer, que es justamente regular la profesión. Porque yo entiendo que en realidad la función que debería seguir los consejos es no regular, sino difundir la profesión. Que yo creo que ese es el problema más grave que tenemos. Si nosotros sabemos que tenemos un buen producto, tenemos gente formada en distintos campos, con capacidad de planificación estratégica, con una serie de técnicas, que realmente, a ver, entre nosotros hablamos todas las bondades que tiene nuestra carrera. Y uno se pregunta por qué el mercado no la consume y por qué prefieren contratar un ingeniero en sistema para diseñar un proceso administrativo cuando lo podría diseñar un licenciado en administración con una visión mucho más amplia, ¿bien? Y uno se pregunta por qué las empresas no lo hacen. El problema que yo entiendo que existe es que el mercado no la conoce. Y esa debería ser la función del consejo. Porque yo tengo miedo que la regulación termine en regulación. Y en más regulación, y en más regulación, y no en una respuesta al mercado, a lo que necesita el mercado. Quiero hacer un paralelismo con la carrera de contador. Tanta regulación, hoy hacen los balances inviables de cualquier... O sea, los balances y la información contable y financiera tenían un sentido originalmente, pero ha sido tan regulada por el fisco, por los consejos profesionales, por los estados, por los gobiernos, todo el mundo quiere regular, y terminó siendo una herramienta obligatoria, pero sin uso. Yo eso es lo que tengo miedo de los consejos profesionales en su tendencia a querer regular todo. Y yo le cambiaría la óptica, y esto es una pelea que la vengo, digamos, llevando a cabo y comentando en los consejos en los cuales la mayoría de los dirigentes vienen de la carrera de contador y están acostumbrados justamente a una visión distinta a la que yo propongo. Así que yo entiendo que eso tendríamos que hacer, y si no lo hacen los consejos, lo tienen que hacer las universidades. O las asociaciones de profesionales, extra consejos, o las asociaciones de egresados de las universidades. Pero alguien tiene que mostrar todas esas bondades que nosotros tenemos en el mercado para que el mercado las compre. Porque si no, vamos a empezar en un círculo en el cual hoy un profesional
psicólogo, hace selección de personal, hace técnicas o hace estructuras, organigramas, etcétera, etcétera. ¿Y para qué decir el ingeniero en sistema? ¿Y para qué decir sociólogo? ¿Y para qué? Y el ingeniero agrónomo, y etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos algo que hacer, creo. Y creo que si los consejos siguen con esa visión de querer solamente regular, creo que esa no es por lo menos la solución que nosotros necesitamos. Y ahí habría que replantear, también siendo dirigente de la universidad, que la universidad debería, si no lo cumple el consejo, lo deberíamos hacer las universidades o en este caso las asociaciones de egresados. No sé, Miguel, si te parece esa opinión o cómo lo ves vos allá en Buenos Aires a esta misma situación. Yo comparto totalmente lo que decís, pero solamente le daría un matiz. Yo comparto lo que decís, pero le daría un matiz. ¿Cuál es el matiz? Primero, lamentablemente nosotros para poder, necesitamos alguna herramienta que nos ayude a decirle a la sociedad qué es lo que podemos hacer. Y yo no diría regulaciones, pero sí diría, en algunos casos sí son regulaciones, pero que diga, por ejemplo, ¿cuáles son las competencias que tiene un licenciado en administración? Si eso no lo dice alguien, ¿y por qué no van a creer? O sea, a vos te ayuda si te presentas en algún lugar y decís, mire, aquí están, estas son las competencias de un licenciado en administración. Estas son las competencias. Y por otro lado, yo no lo llamaría otro tipo de regulaciones, no me gustan, como bien vos decís, yo lo comparto, pero sí algunas normas técnicas, porque las normas técnicas te jerarquizan. Vos después ves cómo la aplicás, la adaptás. Pero si a vos te respalda una norma técnica y tenés una ventaja, mire, el Consejo Profesional tiene una norma técnica para este tema. Yo voy a aplicar esto, lo voy a adaptar a su caso en particular. O sea, lo que digo es, tal vez yo me estoy expresando mal, pero para mí que existe una norma técnica no es una regulación. La norma técnica es un protocolo, que me da el paraguas para aclarar. Yo después lo aplico integralmente, lo aplico parcialmente. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Los consejos profesionales ponen un código de aranceles, incluso para los contadores. Ahora, no siempre el contador aplica el código de aranceles tal cual lo dice el consejo. Por supuesto que los consejos de contador dicen, no, es sugerido. Sí, ya sé que es sugerido. Después el profesional lo usa en cada caso en particular y lo adapta. Hasta muchas veces es una herramienta de marketing. Dicen, mire, el consejo, si yo le cobrara lo que dice el consejo es tanto. En lugar de eso te voy a cobrar tanto. Te lo digo porque lo estoy viviendo, lo he visto, no es que me lo contaron. Ejemplo con el blanqueo. Con el blanqueo, ¿cuántos contadores realmente le cobraron a un empresario pyme el arancel que fijó el Consejo General para el blanqueo? Yo creo no equivocarme si digo que casi ninguno. Porque la forma de medir el blanqueo daba un disparate. Entonces, a mí me parece que ciertas regulaciones es bueno que existan para poder diferenciarse. Entonces, cuando un psicólogo va a trabajar en temas que tienen que ver con gestión de personas, le voy a decir, mire, esto es una competencia de licenciado. O sea, es como que te da un barniz que si no tenés la regulación, no lo tenés. Ahora, lo que sí creo que tendría que haber normas técnicas, eso ayuda para mí. Y la otra parte que decís es que trabajar para darle mayor visibilidad, sí, creo que ese es el gran problema que tiene la profesión. Donde la facultad no trabaja, en general, no trabajan para esto y los consejos trabajan muy poco. Entonces, por eso digo, tanto la facultad como los consejos trabajando juntos. Yo, por ejemplo, ahora voy a dar una charla en Rosario. Milagro de la naturaleza, como yo soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, y bueno, se alinearon los planetas, entonces vamos a dar la conferencia que dijo Víctor, los desafíos secundarios, la van a organizar en conjunto. La facultad, el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados. Pero falta la otra parte, esto es interno, esto hay que hacerlo también hacia afuera, para las cámaras empresarias. Yo coincido con lo que vos decís, totalmente. A ver, yo me sumo un minuto a la conversación, ¿no? A ver, si lo planteáramos en términos comerciales, me parece que una cosa que nos está faltando es posicionamiento. Sí. Pero bueno, nuevamente, el posicionamiento de marca, en todo caso, es responsabilidad de quien impulsa esa marca. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos en una posición de queja constante y creo que deberíamos tratar de buscar una mayor proactividad. Un poco tal vez lo que uno tenga que pensar acá es, bueno,
que esto era lo que yo quería señalar en su momento cuando le hacía o le transfería una consulta a Miguel, para que esto no quede solo en el terreno de lo individual, de la proactividad de cada uno de nosotros, sino como instituciones, como los consejos profesionales y eventualmente las universidades nos pueden ayudar. Yo tengo mi particular mirada respecto a los consejos. Yo también vengo trabajando hace mucho, de hecho vengo trabajando a nivel federación, y ahí yo voy a hacer una crítica no a los consejos, sino a los que no nos matriculamos, porque difícilmente un consejo me defienda si yo no soy parte, y no parte individual otra vez. Si la matrícula nuestra es muy baja, y es lógico que, digamos, defiendan más los intereses de aquellos que sean las matrículas dominantes. Pero bueno, esta es una discusión que puede llegar a no tener fin. Yo sí creo, y un poco ahí es lo que invitaban una consulta, que obviamente no tiene una respuesta única, que hay que seguir madurándola, a trabajar con estas asociaciones, a trabajar con los consejos, a salir de lo que sería solamente, digamos, las cosas vinculadas a las profesiones, como decía recién Miguel, eventualmente a trabajar con cámaras y demás, a darle mayor visibilidad a nuestra profesión. Si la profesión no tiene visibilidad, el problema no es de quién, no es de los otros, es nuestro. Entonces yo creo que una cosa que nos deberíamos plantear es, desde los lugares en los cuales nos encontramos, ¿qué estamos haciendo para darle esa visibilidad? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para sumar eso? Si realmente estamos convencidos de que nuestra profesión tiene todas estas bondades, bueno, ¿qué estamos haciendo para mostrarla? Si hay un problema de comunicación, como lo plantea Jorge, con lo cual yo coincido, bueno, el problema es del emisor. O sea, somos nosotros los que deberíamos ser los emisores. No es tanto del receptor, digamos. O sea, nuevamente, es un punto de vista, ¿no? Puede ser compartido o no. Lo que me atrae de este punto de vista no es que sea mío, sino es que tiene la posibilidad de resolverlo a partir de que pongo el problema en mi posición y no lo pongo en la posición del otro. Simplemente eso. Estoy de acuerdo con lo que decís. Después quería, no sé si todos leyeron un comentario de Liliana Fabri que dice que cuando dan la charla a alumnos de la secundaria sobre administración les presentan lo que hacen licenciado y las incumbencias, y se les vende la carrera. Pero en la sociedad no tienen claro y confunden ciencias económicas con contador. Tal cual, tal cual. Pero además confunden a un licenciado en administración con un sociólogo, un psicólogo, un ingeniero y cualquier otra profesión. Entonces, ahora, ahí, Víctor, creo que es un trabajo que hay que hacer en los dos planos. Hay que trabajar con las facultades para que las facultades también vayan trabajando sobre el futuro graduado para que entienda que le tiene que dar visibilidad a lo que hace. Y la propia facultad tiene que hacer cosas para darle visibilidad. Desde actividades de la Secretaría de Extensión, lo que ustedes quieran. Convenios con cámaras, con los gobiernos, con todo el mundo. Hablábamos con vos, Víctor, el otro día, que en muchas jurisdicciones, en los listados de peritos que tienen los jueces, aún para las competencias, no tienen licenciados en administrador inscrito. La otra vez hablando con usted me decía, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo lo voy a convocar si no tengo ningún inscrito? Entonces, me parece que la facultad también tiene que ayudar al profesional. Hay una parte que es individual, pero hay una parte que es institucional. Y en un sentido... Perdón, Miguel, te agrego una cosa a eso. Te agrego una cosa a eso y lo pongo ahora en el terreno de las universidades, ¿no? Precisamente cuando la justicia demanda peritos de distinta índole, ¿sí? Y que en muchos casos, no en unos dos, y lo digo nuevamente por conocimiento de causa, porque me ha tocado ser perito de la justicia a finales del año pasado, muchas veces dejamos eso solo en manos de los consejos profesionales y las universidades pueden proponer. Las universidades pueden acercar sus listas de peritos. Lo pueden hacer perfectamente. Y las universidades no lo están haciendo. Sí, porque yo creo que hay un tema de fondo ahí que es difícil porque es un tema polémico. Es difícil porque es polémico. ¿En la facultad te tiene que ayudar a vender la profesión o es un problema tuyo después que te recibís? Este es el problema. No está claro esto. Entonces, en general la posición que predomina es, no, el futuro profesional resolverlo con el consejo, yo te formo. Yo creo que esto es un tema por lo menos a debatir, por lo menos a debatir. O sea, yo creo que la facultad algo tiene que ayudar a esto. Después que sigan con el consejo. Pero la facultad ahí tiene que tener un rol, desde mi punto de vista, para ayudar al posicionamiento, a la visibilidad de la profesión y a trabajar sobre el plano actitudinal del futuro profesional. Sí, coincido totalmente. De hecho, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es esa división, ¿no?, mental que tenemos.
La universidad forma, egresa, y supuestamente el consejo se encarga del resto, digamos, de fomentar la profesión, y no pasa. Alguien tiene que asumirla a esa actividad. Y quiero aclarar, aparte, un elemento adicional que observo en los consejos. Los consejos están muy preocupados en diferenciar a los licenciados, a los contadores, de los licenciados. Y a mí no me preocupa los graduados en ciencias económicas en general. A mí me preocupan las otras profesiones. Sí, la competencia, como yo siempre digo, la competencia no está entre los graduados en ciencias económicas, la competencia está contra aquellas profesiones que no vienen de las ciencias económicas. El consejo debería estar preocupado que el que hace planes de negocio sea un ingeniero agrónomo, no que sea un contador, un licenciado en administración. Eso es una discusión interna de nosotros que yo no sé si va a cambiar demasiado la profesión. El problema es que otra profesión haga incumbencias de los graduados en ciencias económicas. Entonces entramos en una pelea sin ningún sentido entre contadores, licenciados, entre que el licenciado, que el contador, que el licenciado, que el contador no, pero el contador hace impuestos, el licenciado no puede hacer planificación impositiva, pero el licenciado en administración puede hacer planificación impositiva financiera, porque en definitiva los impuestos no es más que una serie de eventos financieros en el tiempo, y yo lo podría planificar, y empezar, no, pues bueno, pero en realidad eso es del contador. Entonces entra en una discusión, cuando en realidad los problemas no los tenemos entre los graduados en ciencias económicas, los tenemos con las otras profesiones, que están entrando en actividades que nosotros... El ingeniero en sistema liquida mejor un impuesto que un contador. Es así, hoy en día. Y hoy un gerente de una empresa le confía más al ingeniero cuando liquida el impuesto que lo que liquida el contador a mano. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo soy una persona, bueno, que tengo muchas opiniones en contra de cuál es la actividad que están realizando los consejos profesionales. Lo vuelvo a decir, siendo yo dirigente de los colegios profesionales y habiendo dicho esto mismo en todos los consejos profesionales. Entonces, tenemos que cambiar esa visión. Y esa visión que también tienen los colegios de esas peleas internas entre los graduados, tampoco la podemos llevar a las facultades y a las universidades. ¿Ya? Porque deben ser complementarias las visiones. Estamos en la misma ciencia. Por ahí uno después se especializará en una determinada área en particular, pero no es el problema los graduados en ciencias económicas, el problema son las otras. Y eso es un problema que viene avanzando, viene creciendo, y que yo creo que en los próximos 10 años va a ser mucho más relevante todavía, ¿bien? Y más aún cuando la mayoría de las herramientas sean informatizadas, va a haber otras profesiones que van a manejar esas herramientas y no van a manejar todo lo que nosotros en este momento deberíamos estar haciendo. No sé, perdón la efusividad. Te complemento. Lo discuto continuamente. Te complemento, Jorge. Sí. Te complemento. Hay un estudio en Tucumán que está creciendo a pasos agigantados. Está en la 24 de septiembre, en la misma cuadra del Consejo Profesional, en la vereda del frente, y el propietario del estudio es un ingeniero en sistemas. Y la base de su modelo de negocio, y es bastante clara, tiene que ver con el manejo de la tecnología y el manejo fundamentalmente de la automatización que han tomado desde la liquidación de los impuestos hasta el manejo de la información contable. Así como es un montón de otras cuestiones, y uno de los contadores, nos metemos ahora en el nuestro, Miguel y yo coincido plenamente, creo que hay un campo de oportunidad enorme en el marketing digital. Hoy el marketing digital básicamente está más tomado nuevamente por gente que viene o proviene del mundo de los sistemas que por nosotros. Totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, han sabido armar e-commerce, por dar una cosa, pero no le han sabido dar una mentalidad de negocios. Pero bueno, es como que cuando alguien piensa, yo tengo que hacer mi e-commerce, no piensa en un licenciado en administración, sino que piensa en un ingeniero en sistema o piensa en una empresa que vende sistemas. Exactamente. Incluso Víctor piensa en un licenciado en marketing. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahí sí comparto yo la visión de Jorge, incluso aunando un poco de esfuerzo en lo que vos decías respecto de que hay que involucrarse un poco más en esta gestión de los consejos profesionales. También tiene el consejo profesional que hacer el esfuerzo de reclutar, entre comillas, mayor matrícula, ¿sí? Para darle el peso. Y fíjate vos que hoy,
si bien en el caso de Tucumán el Consejo Profesional es conducido por la matrícula mayoritaria, que es el caso de los contadores, ¿sí? Tampoco, y ellos han encontrado un paraguas de toda la normativa esta que tienen para poder establecerse, incluso poder de alguna manera inmiscuirse en campos profesionales de otras disciplinas, ¿sí? Lo hacen a través del paraguas de la normativa. Yo no veo con malos ojos el tema de que haya algunas cuestiones de regulación, de algunas cuestiones de profesión que vos podés hacer, por ejemplo, esto de la RT 49, de formulación y evaluación de proyectos, pero sí tengo miedo de que después entremos a hacer una segunda profesión de contador que tiene 80.000 resoluciones técnicas y que al día de hoy no tenéis idea si va a aplicar una a la otra, porque hasta en mismos casos son contradictorias entre ellas, digamos. Eso tiene que tener la libertad del profesional de aplicarlo, de usarla según el criterio de cada uno. Y la cuestión esta de involucrar mayores profesionales tiene que ser primero desde los últimos años de la universidad, como bien lo decía Miguel, a través de las distintas secciones, dependencias que tengan cada una de las universidades. Y también tiene que haber un esfuerzo de sumar del lado de la institución, que es la que después va a brindar la matrícula para el ejercicio profesional, digamos. Yo creo que uno de los temas que hay que trabajar, ya lo dije antes, ¿no? Pero es lo actitudinal. Lo actitudinal es, por un lado, individual, pero por otro lado es institucional. Ejemplo. Los abogados, bueno, ya di ejemplo. Ustedes dieron ejemplo de ingenieros de sistemas, de otras profesiones. Por ejemplo, los médicos, todos son más competitivos que nosotros, todos son más agresivos que nosotros. ¿Los médicos qué hacen? Cursos de administración de empresas de salud. Por ejemplo, hacen posgrados de administración de empresas de salud. ¿Y quiénes son los tipos? Una cosa es el diagnóstico médico, la prescripción, la investigación médica, eso es otra cosa. Ahora, administrar un hospital, un sanatorio público o privado, ¿quién está mejor preparado? ¿Un licenciado en administración o un médico? O sea, que el médico, como sabe que no está preparado, ¿qué hace? ¿Hace cursos o hace un posgrado? Entonces, si nosotros no empezamos a hacer actividades, tanto desde la facultad como del consejo, vinculado con esto, nadie nos va a llamar. Y los médicos lo van a ocupar, los abogados lo van a ocupar, etcétera, etcétera. A mí me ha tocado incluso... Perdón, Miguel, aprovecho para hacerte una consulta que va en esa línea, ¿no? Y avancemos a la parte de los posgrados precisamente y de las especializaciones de las universidades y de nuestras facultades. Una de las cosas que se suele decir mucho es que precisamente, por ejemplo, la maestría en administración o en especialización en dirección, como vos lo estás señalando, le agrega valor a personas que vienen de otra profesión, le agregan valor a un médico, le agregan valor a un ingeniero, le agrega valor a un abogado, pero que a los licenciados en administración no les agrega ese valor porque es como estar trabajando sobre cosas que ya ha visto. Y ahí también existe una resistencia, ahora digo, por muchos licenciados en administración, a no tomarlo o a decir, bueno, lo tomo simplemente porque necesito el título de posgrado, pero no lo estoy tomando porque creo que esté incorporando nuevas cosas. No digo que esté compartiendo esto, estoy leyendo algo que uno suele escuchar y suele visualizar cuando tome contacto con distintas profesiones. Sí, lo que pasa es que ahí, a ver, me parece que pasa por una falla que yo he detectado a veces, no digo que en todos los casos sea así. Justamente en muchos casos, ¿qué ocurre? Cuando se desarrollan los contenidos de algunas asignaturas, y es para profesionales que no vienen de ciencias económicas, que se pueden escribir profesionales que no vienen de ciencias económicas, se repiten los mismos conceptos que vino en el grado. Entonces, creo que lo que hay que armar para trabajar sobre esa problemática es, lo que yo doy en una maestría, en un posgrado, son cosas diferentes que las que vieron en un grado. Por ejemplo, yo voy a dar en el posgrado, de hecho es una de las materias que doy, ¿no? Marketing avanzado, no voy a enseñar comercialización, los mismos temas con los mismos contenidos que se ven en un curso de grado. Para dar un ejemplo, yo en una maestría voy a dar un tema que en el grado en general no se ve, que es marcas. Marcas. La marca es el mayor activo que tienen muchas empresas y no figuran los balances. Entonces, ¿dónde enseño el manejo de la marca, el desarrollo de la marca? ¿Lo enseño en el grado o lo enseño en la maestría? Y lo tengo que enseñar en la maestría. Ahora, la verdad que así como ese, si voy incorporando otros contenidos en otras materias, probablemente el licenciado en administración va a encontrar un interés para anotarse. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vio en la carrera de grado, porque para verlas tendría que haber hecho
cursos o seminarios en otro lugar. Entonces, yo puedo armar una maestría que tenga orientaciones en dirección general, en recursos humanos, en marketing, no sé, en lo que sea. Depende de cada realidad. Pero me parece que los contenidos que se ven ahí tienen que estar adaptados a una maestría, o a una carrera de posgrado. No pueden ser los mismos contenidos ni la misma bibliografía que se ve en el grado. Porque ahí pasa lo que vos decís. ¿Para qué lo voy a hacer si es lo mismo que viene en el grado? Entonces, el desafío es trabajar sobre otros temas, otros contenidos, otras profundidades que en la carrera de grado no se ven. Ese es el desafío. Sé que no es fácil, pero bueno. Yo doy 2 materias en los posgrados, dirección comercial y marketing avanzado. La verdad que dirección comercial, por ejemplo. Y dirección comercial es muy difícil enseñar en un posgrado si vos no trabajaste en la práctica en ese tema. Muy difícil. Entonces lo que tenés que hacer es, cuando armás el programa de dirección comercial, trabajar las problemáticas que se ven en la vida real, que no son las que enseñás en el grado. Lo mismo te podría decir de otras materias. No sé. Esa es una visión muy personal, obviamente, ¿no? Ahí, Víctor, si me permitís, yo creo que una ventaja que nosotros tenemos en la licenciatura en administración, sí creo que hay un solapamiento grande entre la licenciatura en administración y los másteres en negocios, y los MBA, donde vas con abogado, ingeniero agrónomo y todas las otras cuestiones. Pero también al licenciado en administración se le abre la posibilidad de una especialización que no la tienen las otras carreras, para mi criterio por lo menos en el mundo de las empresas, de hacer las maestrías más específicas, es decir, que hago la maestría en finanzas o una maestría en todo lo que es manejo y base de datos, sé que yo, como están ofreciendo Ditela, San Andrés y todas las otras universidades, entonces podés, con el concepto y el manejo general del negocio, concentrarte en un punto que un ingeniero agrónomo está años luz, porque ni siquiera conoce manejo integral, mucho menos puede meterse en algo particular. Entonces, creo que el licenciado de administración está habilitado a ir un paso más lejos y más específico en su especialización posgrado que el resto de las carreras que tienen o que hacen primero algo más general como una maestría en administración, ¿no? Donde sí hay mucho solapamiento con la carrera nuestra. Y ahí ahí la barrera que hay que saltar o evadir o eludir es muchas universidades privadas arman maestrías con una oferta para generar ingresos. Yo creo que el diferencial en la universidad pública es armar una maestría que tenga un valor agregado importante en los contenidos y que salga un profesional mucho más capacitado. Yo creo que la maestría es como vos dijiste, Raúl, coincido totalmente, pero hay que ser muy exigente en cuanto a los contenidos y a las asignaturas que se ven en las especialidades, porque tienen que ser distintas que el grado y tienen que ser tan complejas que no se ven en otras carreras. Tan complejas que no se ven en otras carreras. Y me parece, perdón Miguel, pero me parece muy importante lo que señalabas vos de la parte actitudinal, y quiero ir un poquito sobre lo que también estaban enseñando Jorge y Víctor. Yo creo que somos nosotros desde la facultad los que tenemos que promocionar y hacer entender para qué sirve nuestra carrera. O sea, desde lo actitudinal tenemos que demostrar que el cerebro de la empresa es un licenciado en administración, que de nada sirve tener un ingeniero industrial haciendo comercialización, como están haciendo muchísimas empresas en este momento donde yo lo estoy metiendo, o haciendo finanzas, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces te estás olvidando de un montón de cosas, o un contador, si queremos pelear con los propios de la carrera que vos, Jorge, decía, no meternos con nuestro. Es decir, si no puedes con un contador a manejar una empresa porque lo choca el autito en 2 minutos, tenés que tener un concepto y eso es la actitud que tiene que tener nuestro licenciado en administración y que nosotros tenemos que transmitir y hacer entender a las empresas. No, un negocio no lo puede manejar un médico, un hospital no lo puede manejar un médico, porque lo funde, y de hecho están fundidos todos los hospitales manejados por médicos en Tucumán, digamos, y lo mismo en cualquiera de los otros, si no pueden estar tomando lo que te decía, ingenieros industriales para la parte comercial en la empresa, en muchísimas empresas aquí en Tucumán. Bueno, ahí nos falla quizás lo actitudinal de hacerle ver nosotros el gigante y enorme valor agregado que tiene el licenciado en administración nuestro para desempeñar ese cargo con una visión muchísimo más amplia que cualquiera de las otras carreras, ¿no? Y sobre todo en el tema de las pymes. Como decir, si una multinacional quiere tomar a alguien específico para un sector muy concentrado, bárbaro. Pero para las pymes nuestras, licenciado en administración
un elemento poderosísimo y que nosotros quizás no lo estamos sabiendo hacer valer o demostrar o vender como corresponde, ¿no? Desde la facultad, no desde el Consejo de Profesionales, ¿no? Yo creo que en los dos lados se requiere una tarea conjunta, tanto desde la facultad como desde el Consejo Profesional. Me parece que hay que trabajar en los dos espacios. Y si, como preguntó Víctor antes, se diera la posibilidad de que trabajen juntos, mejor todavía. Yo lo veo por ese lado. Coincido con lo que planteó antes Víctor. Bueno, no sé si alguien más quiere hacerle alguna consulta a Miguel sobre lo que venimos conversando o sobre cualquier otra cuestión que le parezca de interés. Sí, yo me quedé pensando con lo que decía Miguel de las competencias hard, las competencias soft, y me parece interesante esta mirada distinta, ¿no? Como lo plantea, creo que Caso, ¿no? Habla de las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales, Sí, claro, que ahí están como mezcladas, ¿verdad? La soft y la hard, ¿no? Y yo creo que en realidad me parece que es como un cúmulo. Yo, digamos, particularmente en mi cátedra nosotros enseñamos, digamos, conocimientos técnicos, ¿no? Tenemos materias que son hard, contabilidad de gestión, contabilidad gerencial, análisis cuantitativo de negocio, pero yo en la experiencia estoy como convencido que lo hard es la excusa, o sea, el conocimiento técnico es la excusa, porque a través de ese conocimiento técnico que es concreto, que es tangible, podemos ir desarrollando las habilidades conceptuales y las habilidades humanas, ¿no? Trabajar en equipo, comunicarse, el liderazgo, la negociación. Así que yo creo que en realidad no son no están disociados, pero creo que nosotros como docentes tenemos ese gran desafío de poder complementar, ¿no? Las habilidades, las competencias. Si tenemos claro este mundo, VICA, como bien lo dijiste, Miguel, creo que tenemos un gran desafío por delante, más en este nuevo contexto de virtualidad, de digitalización, y bueno, visto de distintas maneras, ¿no? Bueno, hay muchas corrientes que sí hablan de las soft skills, de las hard skills. Bueno, la idea es que creo que es que tengamos en cuenta esto, que tenemos que no jugar en una sola liga, sino que en realidad tenemos que tener pensamiento complejo, como ya lo decía Edgar Morin, ¿no? Creo que eso es una gran habilidad y creo que es la competencia para el licenciado. Lo del sombrero azul, como diría Edward de Bono, esta cuestión de coordinar, de tener distintas miradas, de manejar distintas inteligencias. Creo que ahí tenemos el gran desafío como docente, ¿no? Yo pienso. Y con respecto a esta cuestión de la universidad con los colegios, es como muy controversial, porque en realidad pienso que la universidad tiene la gran misión de formar y no estar detrás del mercado, sino al contrario, poder nosotros tener una línea para transformar el mercado. Digamos, esto no quiero ser seguidor, o sea, quiero ser líder en el sentido de ir formando nueva, digamos, además hay un montón vos decías esto de los temas, esto de comercio electrónico, después hay un montón de áreas nuevas como la economía circular, la economía del bien común y las empresas trabajando en esos sectores que también son bastante novedosos como alternativa al sistema capitalista financiero que más o menos estamos como atravesados, pero hay un montón de expresiones nuevas también que están surgiendo en esta nueva normalidad, que creo también como docente y como universitario tenemos esa gran responsabilidad de seguir avanzando y contagiando a nuestros estudiantes, nuestros futuros licenciados para que se formen en esa dirección y que yo creo que hay que dar como el abanico de las distintas opciones, no solamente quedarnos en un paradigma capitalista financiero, sino también, bueno, hay otras alternativas, hay otros modos, hay otras expresiones. También un tema que no lo tenemos nosotros como muy desarrollado por lo menos en el currículum formal, es toda la cuestión de las cooperativas, de las mutuales, donde uno ve que en ese tipo de organizaciones se necesita un licenciado en administración. Y ahí también tenemos, creo que, una gran oportunidad. Bueno, ahí creo que tenemos mucho campo de acción y deberíamos un poco
ver bien esto, ¿no? Lo de la formación. Pero creo que es el gran desafío. Ahí hay una cuestión, Marcelo. ¿Por qué yo creo que la facultad debería ocupar un espacio en cuanto a visibilizar la profesión? Pero esto parte de una filosofía, una idea en cuanto a lo que es la estructura de un plan de estudios. Si yo quiero que los profesionales que los futuros profesionales vayan desarrollando habilidades en el campo, me toca acercar a las empresas, me toca acercar al Estado como facultad, a las cooperativas, a las mutuales, a las ONG, para que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar trabajo de campo aplicando conceptos de una asignatura ahí. Entonces, para mí, esta ideología o esta filosofía, como la quieran llamar, de que en la estructura de la carrera, en la materia técnica, tiene que haber un número de horas de trabajo en el campo, es lo que te exige que la facultad se acerque al mundo real para generar las oportunidades. Si no, ¿dónde van a ir los chicos? ¿Lo vamos a dejar librado al esfuerzo de ellos que consigan una empresa, un área de gobierno, una cooperativa? Para mí es esto. Y después lo otro que dijiste es cierto. Yo, ¿por qué prefiero esa tipología de CAT y no esto que se habla ahora de blandos y duras? Porque en realidad, lo que yo observo con preocupación, por ahí voy a poner un calificativo que no es muy simpático, que hay mucho truchaje, hay muchos temerarios que desarrollan algunos conceptos para transmitir y enseñar, y se disfrazan bajo el paraguas de que estos son temas blandos. Como son temas blandos, cualquiera puede hablar cualquier cosa. Entonces, yo lo que prefiero es, hay habilidades que son conceptuales. Esto, el mundo VICA, etcétera. El diagnóstico, esto es conceptual. Después están las habilidades humanas, todo lo que tiene que ver con las cosas que dijimos. La comunicación entre las personas, el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera. Y hay cosas técnicas, hay competencias técnicas. Entonces, para mí, es mucho más rico el enfoque de CATS, como vos bien dijiste, de habilidades, que esto ahora que diferenciamos entre River y Boca, blancos y negros, peronistas y antiperonistas, blandos y duros. ¿Qué es duro? No es duro. A ver, una auditoría que es duro, es un trabajo blando, si me apuran un poco. Que hay que diseñar a ver qué vamos a auditar, cómo lo vamos a auditar, cómo lo hacemos. Una liquidación de impuestos. La verdad que yo creo que esto que se ha generado, le pido disculpas si alguno se siente atacado por esto que digo, pero se ha usado este mote de conceptos blandos porque lo han sacado muchos truchos que han buscado espacios, por ejemplo, todo lo que es counseling. Se digo mucho que el counseling es algo blando, y en realidad muchos tipos que hicieron un curso trucho de 6 meses, un año de counseling, están compitiendo con psicólogos. Yo conozco casos de gente, y más, conozco gente que ni siquiera hizo un estudio formal y asistió a 3 o 4 charlas y hacen counseling. En realidad, el counseling, en el mejor de los casos, sería una especialización de un psicólogo o algo parecido. Que un tipo hizo un curso de 6 meses en una escuelita y hace counseling y se mete a hacer terapia de grupo, terapia individual, es una locura. Entonces, ¿cuál es el paraguas? Y estos son temas blandos. ¿Por qué usan, a mi punto de vista, les pido disculpas? Porque si yo me paro dentro de un paraguas de blando, no estoy sometido al rigor de lo técnico. Por eso para mí es mejor, para mí más prolija la metodología de CAT. Hay habilidades que son técnicas, eso le llaman duras. Para mí son técnicas, porque tengo que seguir una metodología estricta. Hay otras que son humanas, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la interacción de los seres humanos. Y hay otras que son conceptuales, que es entender el mundo, entender el escenario en el que trabajo. Como verán, les pido disculpas, pero digo, a mí me ponen loco cuando hablan de blandos y duros, me ponen loco. Miguel, yo soy de tu escuela, digamos. También se enojan. No, a mí me parece, de hecho nosotros en la materia nuestra enseñamos el modelo de las habilidades de CAT y me parece que es muy ilustrativo tal cual como vos lo señalas. Y bueno, y la otra discusión, es cierto, uno lo ha visto con muchas cosas, ¿no? El coaching es otro de los elementos que últimamente ha tomado digamos, una fama a partir a ver, probablemente haya gente que lo haga bien, digamos, pero también hay mucha gente que toma un curso de 2 días y hace coaching ontológico y te vende eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo prefiero no entrar en esos dilemas. Una sola cosita quiero agregar respecto a la conversación anterior con Jorge también, además del posicionamiento de los licenciados,
del tema de las normas y espacios de oportunidad que te pueden brindar algunas normativas que puedan venir de los consejos o que puedan venir de otras instituciones. Actualmente está todo el tema del lavado de activos, por ejemplo, y para todo el tema de lo que es lavado de activos, desde el Banco Central se está impulsando para las distintas organizaciones, digamos, la generación de una serie de procedimientos para que muestren que esa organización, digamos, no está incurriendo en esta práctica delictiva, ¿no? O por lo menos para generar un marco de, digamos, de protección en cuanto a la forma de trabajar. Bueno, ese es un tema que lo han tomado los contadores de una, y por un lado no está mal que sea así, pero si uno mira la ley de incumbencias profesionales, en realidad eso claramente es sistemas de administración. Y sistemas de administración, dentro de lo que es la ley de incumbencias profesionales, cae en realidad dentro de la licenciatura en administración. Pero, nuevamente, si nosotros no somos los que lo planteamos o aprovechamos esas oportunidades, difícilmente los otros nos vayan a hacer los espacios. Son espacios que nosotros no estamos ocupando en última instancia. Sí. Lo mismo ocurre, pues hay temas que de pronto emergen en los cuales la proactividad, lo actitudinal tiene que estar presente para aprovechar oportunidades, así como está el tema del lavado de dinero, está el tema de gobernanza corporativa. Todo el tema, ahora, ¿quiénes hablan de gobernanza cooperativa? Y te empiezan a hablar los abogados y cualquier otro. Y nosotros no salimos a ocupar los espacios. Entonces, si no salimos a ocupar los espacios, dándole visibilidad a la profesión, no nos van a llamar. Pero nosotros dejamos pasar un montón de trenes que pasan carreteando por la vía. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle alguna consulta? ¿Quiere plantear algún comentario? Ahí está bueno el comentario que hace Cristian Rocha. Él dice que concuerda con el profesor Faber en páginas de oferta laboral se solicita contador público, licenciado en marketing, licenciado en recursos humanos, etc. Son muy pocas empresas que buscan los administradores. El principal problema es que desconocen qué podemos hacer. Si no conozco para qué sirve, ¿para qué lo voy a comprar? Creo que es un buen resumen de lo que hablamos. Víctor. Sí, Ale. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel. Yo soy Alejandra Masclef, del área de sistemas de información. Y me voy un poco al principio de la charla, cuando comenzaste planteando el tema de metodologías ágiles, y un poco también, bueno, siguiendo las cuestiones que fueron apareciendo respecto de las competencias y de estos nuevos ambientes que se nos presentan como propicios. Y quería comentarte, bueno, sobre todo en el área disciplinaria en la que yo estoy, el tema de metodologías ágiles, de competencias para el desarrollo del comercio electrónico, en el plan de estudios, digamos, en la última versión que viene del año 2014, uno le sigue llamando nuevo y en definitiva ya tiene 6 años, bueno, estas cuestiones han sido incorporadas. De hecho, los alumnos están siendo formados, los que toman estas materias, por supuesto, en estos temas, y estamos teniendo muy buenos, digamos, resultados al respecto, porque vemos, digamos, un ámbito que tiene que ver también un poco con lo que ustedes hablaban recién, respecto de cuestiones de lavado de activos, por ejemplo, que en definitiva son cuestiones de conocer procedimientos, y bueno, están siendo contratados como analistas funcionales en organizaciones que se dedican al desarrollo de sistemas, justamente por estas competencias que, bueno, que se van encontrando en estos puntos donde pensamos, yo necesito un analista de sistemas que sabe de programación o un licenciado en administración que conoce de procedimientos. Y bueno, y es ahí donde quizá, si encontramos la brecha, logramos también un punto o un espacio, digamos, para ubicar a nuestros egresados, ¿no? Eso quería, bueno, comentarles. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandra, totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay más comentarios o más preguntas, estamos en el horario preestablecido también. Y agradecerles a Miguel, digamos, la gentileza de haber compartido con nosotros esta posibilidad, de haberlo escuchado, de haber generado este espacio de discusión dentro de nuestra facultad. La verdad que, Miguel, te agradecemos enormemente
todo lo que nos ha hecho pensar y lo que hemos compartido y también lo que hemos disentido, digamos, porque creo que eso es lo que hace que uno pueda tener precisamente un enriquecimiento. Totalmente. No, realmente el agradecido soy yo, que hayan tenido ganas de sumarse a este evento, que hayamos podido dialogar y aún en el disenso, como decís, el disenso se crece. Con inteligencia el disenso se crece. Mejoramos el abordaje. Así que yo realmente muchas gracias por haberme permitido compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Anden bien. Gracias, hasta luego.